Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Les envío a través de estos medios un abrazo. Deseo de todo corazón y confío en Dios de que todos se encuentren muy, pero muy bien. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que a la vez hayan asistido y apoyado su iglesia. Quiero compartir hoy un mensaje que está en el Proverbios, en el capítulo 23 y versículo número 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muchas veces el enemigo quiere venir a manipularnos a través de los pensamientos y él tiene acceso a ello, el enemigo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, hay que leerla y creer todo lo que nos habla el Señor en su palabra. También creer en las promesas que el Señor tiene para todos nosotros. Todas las que están escritas acá no eran solamente para todos los personajes de esa época. No, también las promesas son para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos batallas en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Muchas veces nos confundimos, pensamos una cosa, pensamos otras cosas. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es en la parte emocional. Cuando tú anhelas algo, el enemigo va a querer meterte ese algo en tu mente y hacerte creer de que Dios es el que te está dando la aprobación para que tú tomes una decisión que necesitas tomar. Y muchas veces sucede que nos equivocamos, ¿sí? Porque la emoción es la que nos hace tomar, hay veces, malas decisiones. Porque creemos de que es Dios el que nos está aprobando el paso que vayamos a dar. Pero el enemigo se mete ahí y te va a hacer creer eso. El enemigo te va a hacer creer de que Dios quiere que de ciertos pasos. ¿Y qué es lo que Él quiere? Pues Él quiere de que demos malos pasos, de que estemos mal. Y entonces viene una confusión. Muchas veces Dios no, nos puede guiar a ciertas cosas, pero los pensamientos, el enemigo viene y nos mete pensamientos que no son de parte de Dios y viene una gran confusión. Por eso nosotros tenemos que creer correctamente lo que es la palabra de Dios. Cuando tú crees correctamente de que lo que tú estás viviendo es la palabra de Dios en verdad, estás viviendo en obediencia, estás viviendo en comunión con Dios, estás viviendo una vida diferente, estás viendo de que estás dando frutos y que esos frutos son frutos de arrepentimiento, de que agradan a Dios, donde tú bebías y ya no bebes más, donde tú cometías una cantidad de errores y pecados y ya no los estás cometiendo. Entonces vas a ver algo ahí, estás viviendo correctamente la palabra de Dios. Y cuando tú vives correctamente la palabra de Dios, entonces va a venir Dios sobre tu vida y te va a comenzar a bendecir. Toda su gracia, su favor, su amor y todas estas cosas que tiene Dios para todos nosotros, las vas a comenzar a experimentar. Vas a comenzar a ver cómo Dios coloca su mano sobre tu vida. Por eso tenemos que creer algo muy importante y es de que Jesús murió por nosotros. Él ya pagó el precio por todos nosotros, pero que a la vez Él vio la victoria. Él vio la victoria a través de su muerte. Vemos cómo el enemigo quedó vencido. Era algo que en estos días te estaba hablando. Pero cuando nosotros vemos esto, tenemos que creerlo. Cuando lo leemos en la palabra, tenemos que creerlo. ¿Por qué hay que creer? Porque muchas veces las dudas que pone el enemigo en nuestra mente, el temor, hace de que nosotros no creamos la victoria que obtuvo Jesús allá en la cruz. Y creemos de que todo lo que nosotros estamos leyendo y lo que estamos viviendo, estamos equivocados. O sea, viene el enemigo a traer confusión. Te va a decir, lo que tú estás imaginándote, eso no es. Es por este lado. Y comenzamos a dudar, ¿sí? Entonces, hay un obstáculo ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos de que Jesús es victorioso, pero que a la vez nosotros con la duda y con el temor opacamos esa victoria de Cristo para nuestra vida, porque la victoria está, pero el enemigo a través de los pensamientos nos va a hacer creer lo que no es, trae dudas. Él puede controlar nuestros pensamientos.
Él puede manipular aún tus emociones, hasta tus sentimientos. Mira, tú puedes llegar y a través de tus sentimientos. Recuerda que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y el principal enemigo de nosotros, del hombre, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dejamos creer cosas que nos está colocando el enemigo en la mente. Y es una batalla que todos los días tenemos que ir librando. ¿Y a través de qué la vamos a librar? A través de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice en Juan 8:32, y nosotros tenemos que creer la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? De que nosotros tenemos que creer en Jesús, de que nosotros tenemos que dar frutos para Dios, tenemos que caminar en obediencia al Señor. Pero también dice la palabra de Dios de que cuando tenemos malos pensamientos, el Señor nos dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Tus emociones te tienen que mostrar cómo están tus pensamientos, cómo está tu parte emocional. Mira, uno muchas veces ve personas deprimidas, con opresión, y es porque el enemigo te ha querido meter o te ha metido en tus pensamientos el miedo. Si de pronto tienes alguna enfermedad, el enemigo viene y te mete temor a tus pensamientos, a tu parte emocional. Y la gente que va a pensar, me voy a morir de esto, cada vez voy a estar peor, Dios no está conmigo, Él no es mi sanador, Él no me puede sanar. Y eso es lo que el enemigo viene para comenzar a traer destrucción sobre tu vida, a destruirte la fe, a dañarte la fe. Por eso tienes que mirar muy bien cómo te encuentras emocionalmente. De pronto es que tus emociones, estás sintiendo un poco de opresión en tu pecho, o aún hasta depresión, aflicción, angustia, ansiedad. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar a examinarte y hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que estoy sintiendo y por qué? Y que el Señor te guíe y te muestre qué es lo que el enemigo está metiendo a tus pensamientos. Muchas veces el pecado también viene a través de nuestra mente, porque el enemigo llega y comienza a meter todas esas cosas a los pensamientos. Y entonces vienen grandes batallas de tentaciones, debilidades, y es porque nosotros mismos lo permitimos. Por eso es muy importante de que tengamos la palabra de Dios, la aprendamos y la vivamos y la estemos confesando también. Nos damos cuenta cuando nuestro pensamiento está en mal. ¿Sabes en qué momento? Cuando tú comienzas a dudar de la palabra de Dios. Entonces tú vas a decir, estoy dudando de esto, pero tienes que tener el discernimiento donde también te tiene que llevar a decir, bueno, esto no es de Dios. No pueden haber dudas porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Tienes que tener cuidado, tienes que examinarte y mirar muy bien. Cada vez que empieces a sentir, a tener pensamientos negativos o aún tus emociones, cuando comienzan a llegar preocupaciones a tus pensamientos, aún el enojo, también la ira. Cuando tú cometes un pecado y le pides perdón a Dios y sigues con esa misma culpa, tienes que hacer un pare y un alto en tu camino y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿O por qué estoy pensando de esta persona esto u aquello? Y ahí es donde tenemos que frenar nosotros y reflexionar, no dejarnos llevar por los pensamientos. Recuerda que es una batalla que el enemigo pone en nuestra mente y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. Tenemos que vencerlo es a través de la palabra de Dios. Por eso, ¿sabes algo? Cuando tú tienes la parte emocional un poco descompuesta, entonces eso es lo que va a llegar a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar y decir qué es y por qué. Porque hay pensamientos negativos. Si tú tienes pensamientos negativos, lógicamente tus emociones van a producir cosas negativas. Entonces vamos a tener cuidado con esto. Recuerda que el Señor está contigo. Tus pensamientos tienen que ser pensamientos positivos, que tus pensamientos sean alineados también con el Señor, para que tus emociones sean emociones positivas, emociones para bien, ¿sí? Entonces recuerda, hay una batalla en la mente
que de pronto tú tienes que librar. Cuida tus emociones, cuídate de que el enemigo no venga a querer manipular tus pensamientos y tus emociones. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos, queriendo Dios, mañana a las 7. Que tengas un feliz resto de día. Te invito para que compartas con nosotros y con tus amigos y familiares la palabra que está ahí en el canal de YouTube de Martín López, que yo sé que esa palabra le va a ayudar a muchas personas. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que está ahí y nos vemos, queriendo Dios, mañana a las 7. Te mando un abrazo, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hasta mañana.